Hola, maestro y compañeros de la materia de normatividad fiscal. Mi nombre es Luis Alberto Manríquez López y actualmente curso el quinto semestre de la carrera de licenciatura en Gestión y Administración de Pymes. La actividad que a continuación presentaré es la correspondiente a la unidad 1. Como bien sabemos, el manejo de los recursos en nuestro país es un tema de suma importancia y no es algo que se maneje a la ligera. Existen leyes y políticas que envuelven de manera global este aspecto. Por eso, a continuación mencionaremos las funciones y los elementos principales de finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público y presupuesto. Las finanzas públicas es la rama de la economía que se encarga de analizar la obtención de gestión y administración de fondos. Lo público, por su parte, hace referencia a cómo lograr la obtención y la aplicación de recursos por parte del Estado y que es común a toda la sociedad. Su función es contribuir al desarrollo económico de un país donde el Estado está encargado de velar que exista su distribución equitativa de las riquezas, incentivar a los inversionistas y a la producción, además crear un clima de confianza política y establecer una estabilidad legal, también de disminuir la tasa de inflación. Por lo tanto, su función es la de aplicar los recursos y los ingresos para poder atender los gastos o compromisos que el mismo gobierno ha adquirido mediante los siguientes 4 elementos, que son necesidades públicas, servicios públicos, recursos públicos y gastos públicos. La primera de ellas, necesidades públicas, nacen de la colectividad y se satisfacen mediante la actuación del Estado, el cual se encarga de garantizar a la población con las principales necesidades que se originen dentro de la misma. Los servicios públicos son las actividades que el Estado realiza con el fin de procurar de la satisfacción de las necesidades públicas. El otro punto, que son los recursos públicos, son los medios mediante los cuales se logran sufragar los gastos públicos que contribuyen todos los ingresos financieros a la tesorería del Estado, sin importar cuál sea su naturaleza, es decir, ya sea económica o jurídica. El gasto público son las inversiones o erogaciones de riquezas que las entidades públicas hacen para la producción de los servicios necesarios y que cumplan con la satisfacción de las necesidades públicas. La política fiscal, este aspecto se encargará de establecer el presupuesto de un Estado, con los impuestos, la variable del gasto público como puntos a considerar para conservar la estabilidad financiera. El propósito de la política fiscal es posibilitar el crecimiento de la economía, amortiguar los vaivenes de los periodos económicos y garantizar la administración adecuada de los recursos del Estado. Las medidas de la política fiscal tienen incidencia en el corto plazo, en el nivel de empleo, la producción y los precios del mercado. Por otra parte, intenta estabilizar la economía mediante el control de las tasas de interés y la oferta del dinero. Los dos principales instrumentos de la política fiscal son el gasto público y los impuestos. Los cambios en el nivel y la composición de los impuestos, el gasto público puede influir en las siguientes variables en la economía. 1. La demanda agregada y el nivel de actividad económica. 2. El patrón de asignación de recursos. 3. La distribución de los ingresos. La política del gasto público. Su objetivo es canalizar los recursos presupuestarios, inducir a la demanda interna, redistribuir el ingreso, propiciar niveles de desarrollo sectoriales y regionales, vincular en mejores condiciones la economía con el exterior, con el propósito de contribuir al logro de los objetivos nacionales. La política del gasto público desempeña un papel clave para dar cumplimiento a los objetivos de la política económica en México. El gasto público ha sido determinante para hacer frente a la drástica reducción de los flujos de ahorro externo, para absorber el fuerte incremento en el costo de la deuda interna y externa,
para contener el proceso inflacionario, así como para reasignar recursos y esfuerzos hacia programas sociales y hacia la inversión. Por último, tenemos el presupuesto. Para hacer un presupuesto es la manera de planear lo que se quiere hacer en el futuro y expresarlo en dinero. Entre otras cosas, es la cantidad de dinero que ingresará y con ello saber cuánto es lo que hay que gastar. El presupuesto es un plan de acción de gasto para un periodo futuro, generalmente un año. A partir de los ingresos disponibles, este plan es expresado en términos monetarios. En un gobierno, a un año calendario se le denomina año fiscal. Sus elementos fundamentales dentro del presupuesto público son: de carácter jurídico. El presupuesto es una institución jurídica fundamental de derecho público que sanciona la competencia del Poder Legislativo para poder controlar la actividad financiera del Estado como manifestación del carácter representativo de la soberanía popular que supone el Parlamento. Es de carácter político. El documento de elaboración periódica, este carácter se deriva de su naturaleza política y de instrumento de control, que ha de ser renovado periódicamente. El presupuesto adopta una forma contable. Desde este punto de vista, el presupuesto aparece formalmente equilibrado, lo cual no implica que desde el punto de vista económico esté equilibrado. El presupuesto supone una autorización de gastos y una previsión de ingresos. Representa la concreación del plan económico de la hacienda pública. Por mi parte es todo. Espero poder cumplir con la actividad. Les mando un saludo. Gracias.